¿Quieren hacer una Recording is on. introducción? Sí, doctor, yo voy a primero dar la introducción. Perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes con todos los presentes. Continuamos con esta serie de ponencias. Sean cordialmente bienvenidos a esta jornada académica realizada por el Comité de CPDEC de la ASOCEM. Es un placer contar con su participación en este espacio dedicado al fortalecimiento de la investigación, el aprendizaje y el desarrollo científico en el área de la salud. El día de hoy tendremos una ponencia de gran importancia titulada Análisis de datos, un tema fundamental dentro de la investigación médica y científica actual, especialmente en el contexto de la toma de decisiones basadas en evidencias. Para esta sesión tendremos el honor de contar con la participación del doctor Ariel Quispe Montes de Oca. El doctor Quispe es médico general especializado en investigación médica y análisis de datos en salud. Actualmente se desempeña como director del grupo de investigación Magnus, liderado por diversos proyectos multidisciplinarios enfocados en investigación aplicada. Además, es director médico en MediCenter Salud Integral y cuenta con amplia experiencia en análisis estadístico mediante SPSS, diseño de estudios observacionales y redacción de manuscritos científicos. Su formación incluye estudios avanzados en investigación aplicada y gestión de datos, destacándose también por su especialidad en medicina del deporte con mención en fútbol. Gracias a su trayectoria académica y profesional, el doctor Quispe se ha consolidado como un referente en el área de investigación y análisis de información en salud. Sin más preámbulo, es un verdadero honor darle la bienvenida al doctor Ariel Quispe Montes de Oca, quien nos acompañará con la ponencia titulada Análisis de datos. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esa bonita introducción. A veces cuando uno mira para atrás parece que fueran poquitos años, pero uno va armando carrera con cada pasito que va dando. Ahora, avísenme si está todo escuchándose bien, avísenme si se ve bien, si todo está perfecto. Ahora, les quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Antes de irnos a toda la parte ya teórica y la exposición como tal. La idea, estuve viendo un poquito cómo está organizado estos talleres, cursos, ponencias, como les quieran llamar, que van a realizar ustedes a lo largo de estos días. Primero les quiero felicitar a todos, es lindo ver que hay gente que realmente se interesa un poquito más, pero créanme que muchas veces yo he estado incluso en los zapatos de ustedes, no basta con solo aspirar a ser un poco más, meternos en estas clases, sino realmente tomar como esponjitas un poquito de todo las personas que nos van rodeando y adaptarlos a las personas que queremos ser y específicamente a nosotros que estamos en el área de la salud, pulir nuestra mente, nuestro criterio profesional y adaptarnos a medida de que se van presentando nuevas tecnologías. Les pongo un clarísimo ejemplo que me pasó a mí. Yo cuando estaba estudiando medicina no había toda la tecnología que tenemos hoy en día. Desde, les hablo OpenAI, que es lo más básico que supongo que usa la mayoría de aquí, ChatGPT, hasta cosas ya un poquito más avanzados como los subbots que yo tengo, por ejemplo, con Cloud para el análisis de datos. Eso no había. Entonces, la organización de tiempos, la gestión, la optimización, todo era un poco más lento y a medida que se va desarrollando la tecnología, se apresura más el ritmo de producción científica y también el ritmo de estudio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es interesante ver cómo va evolucionando todo. Les hago un pequeñísimo paréntesis dentro de esto. Ustedes sabrán que existen muchas investigaciones dentro de dos de las que estoy trabajando actualmente. Las revisiones sistemáticas tienen como fin, y un poquito más arriba los metaanálisis, coger la información que hay en el medio, pulirla un poquito y sacarla al medio científico como algo que tiene veracidad. ¿Cuál es el problema y cuál es la innovación que sucede cada vez de manera más frecuente? China ha sido un pionero en la elaboración de estudios sin humanos. Entonces, para mí tenía mucha lógica porque mucho del proceso de investigación que he realizado a lo largo de los años se puede automatizar. Ese es mi gol a medida que me meto en algo. Cada paso que hago lo voy optimizando. Por ejemplo, si antes me demoraba en redactar, en hacer, en investigar un determinado tema, me demora un mes, trato de que el siguiente sea en medio mes, el siguiente en 20 días, el siguiente en 19 días, y luego horas, y luego minutos, y tratar de optimizar al máximo. Los chinos nos dejan de largo en esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman la investigación y bajo los parámetros que están obviamente estandarizados, van puliéndola, puliéndola, puliéndola.
¿Por qué les digo esto? Porque en futuro, obviamente, nos van a terminar reemplazando a muchos investigadores, a muchos investigadores junior, diría yo incluso, porque ya los que tienen más experiencia necesitan esa experiencia para decir que lo que hizo una máquina está bien. Se va a reemplazar mucho, pero es muy importante que sepan adaptarse a estas diferentes tecnologías. Y muy importante para ustedes que están estudiando, no sé si estamos solo con estudiantes acá. Supongo que sí. Si hay algún doctor, alguien que sea de otro país o algo, me mandan un mensajito más para saber con quién nomás estoy hablando. La idea es que sepan adaptar todas estas herramientas a ustedes como estudiantes, número uno en el estudio y número dos de la atención primaria. Luego al finalizar o a la mitad, también les hago un poquito más de esto. Ahora, vámonos directo, permítanme un segundito. Entonces, compartamos esto. Perfecto. Avísenme ahora si ya pueden ver mi pantalla todos. Genial, un estudiante de la Victoria Alarcón. Te mando un abrazo y un saludo. Tengo muchos amigos que están estudiando actualmente en la UBA. Yo al principio pensaba que era como un poquito acá como Cuenca, que tenían solo un hospital, pero luego me indicaban que la universidad tiene convenios con varios. Entonces, tengo algunos amigos que están en tu país ahora. Ahora, vamos directamente a esta parte de acá. Vamos a hablar un poquito de análisis de datos. Como ven, me gusta mucho conversar con la gente, me gusta mucho hablar, porfa. Como estoy compartiendo la pantalla completa, no puedo ver el chat. Si hay algo importante, alguien activa su audio o algún moderador que me diga si hay algún mensaje, ¿ok? Como les comentaba, mi nombre es Ariel Quispe, soy médico, tengo dos especialidades y próximamente en enero inicio mi posgrado. Nos fuimos un poquito por la parte del dinero. Voy a empezar en cirugía plástica, entonces estamos por ese lado. Ha sido una trayectoria, uno va evolucionando lindo. No era mi primera opción la parte de los números como tal. De hecho, tengo una anécdota que me fue fatal en un examen de bioestadística en la universidad y sin embargo acá me ven hablando solo de números. Bueno, quiero empezarles con esto. Les había comentado, Ramón y Cajal, un científico que compartió un Nobel con Golgi, un tipo muy inteligente, un tipo muy pragmático, que creo que es alguien con quien me identifico mucho, y hoy les presento esta pequeña idea, ¿no? Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. He conversado con mucha gente, no sé si aquí están algunas estudiantes con las que he conversado, de la Universidad de Cuenca especialmente, sobre la realización de proyectos. Yo estoy siempre abierto. Créanme que las personas más humildes y más inteligentes con las que me he topado es con las que están abiertas a desarrollar ideas como tal. Entonces, si quieren que nos pongamos, les digo sinceramente, el día de mañana ya a ponernos a investigar, contáctense conmigo. Obviamente les voy a exigir mucho tiempo y mucho compromiso, pero podemos iniciarlas ahora. Esa es la idea con la que les quiero empezar el día de hoy. Si tienen algo, háganlo. No esperemos a que sea el momento perfecto, no esperamos a que estemos con ánimo, simplemente avanzamos con lo que tengamos que hacer. Y bueno, para irnos ya directo, espero que tengan un poquito de entendimiento. Algo extra antes de empezar esto, les digo, es realmente ya tenemos que adaptarnos a este tema de la educación autodidacta, ¿no? Por ejemplo, para esta charla yo esperaría que las personas que están aquí hayan devorado los libros que puedan con respecto a estadística como tal. Tienen herramientas como ChatGPT que les va a resumir Rosner, les va a resumir libros que utilizan en Harvard. Entonces la idea es que vayan a una clase preparados para que ustedes ya dominen un tema, pero que tomen las perlas, las cosas que su docente les pueda llegar a explicar. Ahora, yéndonos de lleno, vamos a analizar un poquito esta parte fácil, pero que requiere un dominio exacto y preciso de los tipos de variables, ¿ok? ¿Qué es una variable? Es una característica que se observa o se mide en una investigación. Por ejemplo, ustedes van a ver acá en la columna de la derecha los ejemplos clínicos como sexo, residencia, diabetes, todo esto que nosotros vamos a analizar en los pacientes o en los grupos de pacientes son las variables, ¿ok? Es muy fácil realmente clasificarlas. Número uno, las cualitativas. Todo lo que no sea números, los ponemos acá. Y las cuantitativas, lo que sea número, en la parte de abajo. Vamos a analizar primero estas dos y luego nos vamos de acuerdo al efecto que produce. Entonces, las cualitativas se dividen muy fácilmente en las nominales y ordinales. Esto, el criterio de clasificación es simplemente cuando existe un orden.
Por ejemplo, una categoría sin un orden establecido sería el sexo, hombre-mujer, la residencia urbana, rural, etc. Ahora, las variables cualitativas ordinales son las que tienen un orden, pero sin una distancia numérica exacta. Por ejemplo, dolor leve, moderado, severo, la clase funcional o una escala de Likert, que les puse como ejemplo. Con respecto a las variables cuantitativas, es muy fácil también la clasificación. En primer lugar tenemos discretas y en segundo lugar las variables continuas. Las discretas vamos a analizar los números que no son divisibles como tal, que son valores enteros contables. Ejemplo, un número de hijos, hospitalizaciones y fracturas previas. Ahora, es muy importante que sepan que esta clasificación de discreta y continua es un poquito más teórica que práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno empieza a analizar datos le salen variables cuantitativas continuas. Les pongo un ejemplo. El promedio de hijos que se tiene actualmente es 1.2 hijos por pareja. No existe 1.2 niños, no existe un niño que nazca con 4 piernas, pero sí existe este número que nos dice que cada pareja tiene 1.2 hijos. ¿Qué significa? Que de 10 parejas que existen van a existir 11 niños. Entonces, por ahí va la lógica. Existen estas variables, estos números raros, digamos, claro que sí, pero se utilizan más ya en la práctica. Y por otro lado, las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplo, la edad. Aquí ya nos podemos ir incluso con un poquito más de decimales, por ejemplo, en el peso, 75.7 kilos, la talla, 1.68 metros, entonces ya es un poquito diferente la clasificación con respecto a decimales y ya se puede dividir de manera más adecuada. Ahora, estas clasificaciones previas son las que más se usan teóricamente en libros, los que les van a tomar en pruebas, si están dando algún examen, alguna cosa, y es el típico problema que les gusta poner a los docentes de, te pongo en una columna esta variable, tú ponme acá qué tipo de variable es. Estoy muy sincero, no me parece lo más lógico y lo más adecuado para estudiar, porque considero que la medicina debe lanzarse sí o sí en la práctica. Les pongo un ejemplo, supongo que están de varias universidades y tomo generalmente como ejemplo Harvard, porque es una de las élites en cuanto a enseñanza como tal, ¿no? Entonces allá, a medida que van estudiando, avanzando en la carrera, los estudiantes ya van integrando los conocimientos en la práctica. Y como es esto, por ejemplo, en el trabajo de titulación, ellos no hacen una tesis como tal, especialmente los que hay dos formas de estudiar allá, los que van por la forma clásica no tienen una tesis como tal, pero sí un proyecto de grado que puede extenderse a lo largo de toda su carrera. Entonces, cada materia que toman va aportando un poquito este proyecto con el que finalmente ellos pueden graduarse. Entonces, es lo que les quiero decir a ustedes. Podemos revisar luego tal vez un paper que les guste, vamos a clasificar variables y vamos a ver que ahí sí ya tiene una clasificación diferente. Por ejemplo, otra clasificación que se menciona en Rosner, Fundamentos de Bioestadística, es un libro en inglés que les recomiendo mucho si alguien quiere adentrarse en este mundo, ya es la clasificación por efecto. Entonces tenemos una variable dependiente, independiente y confusora. Es importante que sepan esta clasificación. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, hablo, tal vez en otras universidades pase lo mismo, pero al aprobarse protocolos de investigación hay mucha confusión desde los docentes hasta los estudiantes. Entonces hay que saber muy claramente qué es lo que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si quiero analizar una variable dependiente, es aquella variable o desenlace que cambia la función de otra variable. Y la variable independiente es un valor que no influye de manera significativa en el valor que voy a analizar. De otra forma, para que se entienda sin los ejemplos que están a la derecha, por ejemplo. La variable dependiente que yo voy a analizar es el peso y la dependiente, perdón, es la talla. Y la independiente es el peso. Entonces, generalmente se supone que a más talla hay más peso. Entonces, significa que la talla sería algo que influye dentro del peso. ¿Ok? Ahora, dentro de estas clasificaciones de variables también tenemos las variables confusoras, que son variables que alteran este análisis que yo estoy queriendo realizar. Por ejemplo, el sexo. El sexo en hombres y mujeres cambia el peso. Por ejemplo, los hombres generalmente pesamos más que las mujeres y si yo quiero analizar esta relación entre peso y talla, puede haber un problema, ¿ok? Entonces, o más que problema, puede haber una confusión. Yo tengo que estar claro con estas definiciones cuando quiero iniciar un protocolo de investigación. Y vale, de una vez que les diga ahora, yo les recomiendo mucho que cuando inicien una investigación, lo primero que hagan es su tablita de operacionalización de variables,
la analizan bien, la trabajan bien, la estructuran bien y de ahí parten hacia todo el resto, desde objetivos, desde marco teórico y todo, porque ahí van a tener una idea clara de lo que quieren investigar. A veces pasa que inician al revés, inician con título, objetivos y luego en cambio están dispersos y realmente su marco teórico no responde a sus preguntas de investigación. Tómenle una capturita, esta es una clasificación súper breve que les va a servir para el estudio, para leerse cuando estén sin tiempo, cuando estén sin hacer nada y ahora lo que les quiero hacer analizar ahora es esta parte de acá. Lo que interesa ya en la parte práctica o lo que más nos llama la atención es la clasificación que se utiliza en SPSS. Este programita SPSS es uno de los que más se utilizan en la investigación. Les soy muy sincero, hay como diferentes grados de investigación, digamos. Hay una investigación leve, muchos estudiantes, muchos docentes, muchas personas investigan o analizan sus resultados con Excel, que está muy válido, toma un poco más de tiempo, es más complicado si algún dato está mal, pero sirve para un nivel cero, digamos. Una vez que pasamos a un siguiente escalón en un rango de 3 niveles, está SPSS, luego vamos a tener RStudio o Stata, que son otros programas, y un poquito más avanzados para análisis voluminosos de datos, y un escaloncito más arriba ya está cuando utilizo yo varios gestores, por ejemplo, le cruzo a Cloud con RStudio y empiezo a analizar diferentes patrones con diferentes algoritmos que yo ya he programado. Ahora, nos quedamos en la parte básica, un escaloncito arriba, que es SPSS. Para que ustedes entiendan cómo se analiza esto, necesito que entiendan esta clasificación. La columna a la derecha va a ser las opciones que SPSS les da para que pongan ustedes sus variables, ¿ok? Y vamos a incluir, como ven acá, si es una variable nominal, categorías que no tienen orden, ordinal, si tiene un orden, por ejemplo, estoy analizando estudiantes de escuela, está en primero, segundo, tercer curso, etcétera. Y la parte de escala. Las variables tipo escala nos quedamos con las variables numéricas, ya sean que tengan o no tengan decimales, ¿ok? Por ejemplo, en edad muchas veces ponen la edad en años, por ejemplo, 12 años, y en peso ya ponen con decimales. Cuando hablamos de una variable que no voy a codificar, que no le voy a dar un código luego, nos quedamos con las variables de escala, ¿ok? Ahora, vamos a ver esto un poquito rápido, las construcciones de bases de datos. Aquí quiero ser muy, muy claro. Es un problema que hemos analizado con un amigo que está en Chile. Existe un problema actualmente que ya debería estar eliminado al 100%, pero que no se han dado el trabajo. Yo les invito, si en su universidad pasa esto, mándenles un clip ahorita de lo que estoy diciendo y por favor díganle a los docentes que dejen de solicitarles formularios de recolección de datos. Eso quedó antes. Antes cogíamos una hojita y yo llenaba ahí, el paciente tiene 12 años, toma metformina, también toma inhibidores GLP-1 y también toma otras pastillas. Además es un hombre, etcétera, etcétera. Llenaba yo mi hojita con estos datos de cada paciente. Hoy en día ya nadie hace eso. Llenamos directamente en las bases que estamos construyendo, ya sea Excel, SPSS, R o cualquier documento digital que a ustedes les permita llenar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo les recomiendo que ustedes inicien su base de datos para que no se pierda? Esto de aquí también es capturita, es un golazo. Cuando inicien sus investigaciones, vamos a iniciar con ID. Con la parte de abajo, necesitamos identificar a nuestros pacientes sí o sí. Y aquí un pequeño paréntesis, en muchos países ya se garantiza la seguridad de datos de los pacientes, pero en Ecuador hubieron muchos problemas localmente, se hicieron públicos datos de pacientes, no les tapaban el rostro con rectángulos, publicaban algunos datos personales, entonces se volvió mucho más estricto el análisis de datos en el país. ¿Y cuál es el problema? Que el avance local no va a la misma velocidad que el avance bioético. ¿A qué me refiero con esto? Que bioéticamente hablando, yo no estoy autorizado como hospital, como centro médico, hablemos de mi centro médico Medicenter, yo no estoy autorizado para darle a cualquiera de ustedes la lista con los nombres, apellidos y cédulas de mis pacientes, sus diagnósticos y sus variables sociodemográficas y clínicas. No estoy autorizado a eso, pero ¿a qué sí estoy autorizado? A darles una base de datos anonimizada. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo mi gestión interna como centro médico privado, pero en la parte pública es un relajo porque el manejo de pacientes es muy complejo, el manejo de los datos de los pacientes es muy complejo. ¿Por qué? Número uno, los sistemas son muy anticuados. En el IES, el sistema tiene varias décadas de haberse inventado y no se actualiza. Y número dos, el entrenamiento a profesionales es muy complejo.
Yo entiendo que haya muchos profesionales que son muy buenos profesionales, excelentes profesionales, pero que no se adaptan al manejo de dispositivos como una computadora. Entonces, ustedes entrenar a este personal a actualizar los sistemas operativos es bastante complejo. Entonces, ¿cuál es la solución que les da? Es que se crean los departamentos que gestionan, tiene diferentes nombres. Por ejemplo, en el hospital regional, creo que es del biblioteca o algo así que se llama, ellos les dan una base de datos anonimizada. Entonces, por ahí empezamos. Vamos a suponer que ustedes han iniciado un proceso con un protocolo aprobado por bioética y se acercan a un hospital y dicen, oiga, Carlitos, por favor, le solicito que me dé la base de datos. Ok, tenga, señor, señora, doctor, doctora, va, aquí tiene su base. ¿Con qué inicio yo? Con ID. Como yo no voy a identificar al paciente porque no es necesario, estadísticamente no es necesario saber que Juanita tiene cáncer, vamos a poner un ID. ¿Y por qué este código único es necesario? Porque el día de mañana yo voy a tener un dato ausente y ya no voy a poder revisar por columnas porque ya estuve filtrando cosas y se movieron mis datos. Entonces, si yo tengo el ID, por ejemplo, ¿qué les recomiendo usar? Si es posible, acá en la investigación local utilizamos, aquí en Ecuador especialmente, tenemos dos nombres, dos apellidos, cuatro letras que podemos utilizar. La primera letra de el primer nombre, primer apellido, segundo apellido y los dos últimos números del documento de identificación, que en el caso de aquí de Ecuador es la cédula de ciudadanía. Por ejemplo, en mi caso sería Ariel Andrés Quispe Montes de Oca. Mi código sería AAQM72. Entonces, así es una forma práctica de codificar e identificar a los pacientes. Una vez tengo esta columna, sigo avanzando con el resto de columnas. Vamos a tener, déjenme ver si estamos acá. Vamos a tener ya todas las variables, el resto de columnas ya son todas las variables que yo necesite con mis pacientes. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho que empiecen con las variables que son numéricas para que luego dejen ya las variables que van a utilizar o que van a clasificar en diferentes códigos. ¿Ok? Muy importante. Ahora, vamos justamente a lo que les explicaba de códigos. Hay que entender que los programas analizan números. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, si yo pongo DM2, el programa no sabe que es DM2. Eventualmente, y a la fecha ya hay cómo hacer algoritmos con cloud que analicen este tipo de nombres, que analicen DM2 y que le cambie automáticamente a 3. Pero si yo voy a utilizar SPSS, que es el escalón básico que estamos utilizando ahora, pues tenemos que codificar. Por ejemplo, si yo tengo la variable, voy a poner sexo, uno, masculino, femenino, que yo a manera personal prefiero poner hombre o mujer como sexo. Estado civil, diagnóstico, dolor, etcétera. Ahora, por ejemplo, en el diccionario de variables, les recomiendo esto cuando inician, ¿no? Porque es muy fácil perderse. Yo luego en los datos voy a ver que aparece ahí un 3 en tal variable y no sé qué significa. Entonces, yo debería tener una tablita que diga variable, la edad, qué tipo de variable es y los valores permitidos o cómo es la codificación que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en edad, como yo no voy a codificar, no voy a poner la edad 15, significa 1, 2. Lo que sí puedo hacer en edad, que les recomiendo mucho, es la categorización. ¿Qué significa esto? Acuérdense, esto también es súper importante y una muy buena recomendación. Cuando van a analizar edad, puedo hacer dos cosas. O saco media y desvío estándar, saco eso y eso me sirve para clasificar a mi población o a los grupos que estudio. Chao la fam, se queda hasta ahí. O número dos, yo categorizo a esta variable. Pero yo no puedo decir, porque me da la gana, me sale de los huevos, yo cojo y tengo pacientes de 5 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20. No, yo tengo que categorizar de acuerdo a algo. Lo que sugiero mucho es la categorización de la OMS. Yo voy a googlear, voy a preguntar a ChatGPT cuál es la clasificación de la OMS y ahí ya tengo un fundamento. Yo no puedo categorizar ninguna variable sin un fundamento específico, ¿ok? Y, por ejemplo, eso es con respecto a años. Puedo analizar de estas dos formas. Yo generalmente las analizo las dos. Pongo una columna de edad y otra columna que diga edad-grupos. Y ahí analizo mi variable de edad. Y, por ejemplo, en valores permitidos, ya en sexo, si voy a codificar y voy a poner uno significa masculino, dos significa femenino. ¿Por qué? Porque luego yo puedo llegar a confundir. Ok, avísenme si se sigue viendo mi pantalla, por favor. Déjenme ver. Permítanme un segundito. Estamos por aquí. Ok, ahora déjenme les muestro esto.
O permítanme un segundo, hagamos una pequeña pausa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Seguimos? Vamos ahí. Entonces, una vez que yo ya sé cómo armar variables, yo vengo a esta interfaz de SPS. Está en español ya, perfecto. Entonces, verán, yo tengo esta interfaz de SPSS. Entonces, ¿qué hago yo aquí? SPSS les va a dar, les va a, no, obviamente yo ya tengo trabajado todo lo de aquí. Ustedes van a encontrar esto con 5 o 7 variables que les da de entrada y ustedes tienen que ir llenando cosa por cosa. Avísenme si se puede ver bien esto de aquí. El número 3 es la variable que yo acabo de agregar. Clic derecho en la izquierda, insertar variable y se inserta automáticamente una variable. Yo voy a poner, aquí tenemos diferentes columnas, ¿ok? Quiero indicarles primero cómo se arma esto de aquí en SPSS para que lo armen directamente, o si ustedes prefieren pueden armar su base de datos directamente en Excel con los números. Les sugiero que nunca pongan, por ejemplo, diagnóstico HTA, DM o ese tipo de cosas, sino directamente su base pongan los códigos. ¿Por qué? Número uno, porque les va a ahorrar tiempo, y número dos, porque al pasarle a SPSS o a cualquier programa van a analizar más rápido. Ahora, centrándonos nuevamente en este ejemplo que les preparé para el día de hoy, tenemos diferentes columnas de izquierda a derecha. Entonces yo, por ejemplo, aquí se me ocurre, en este ejemplo no les puse, pero digamos que aquí vamos a poner tratamiento. En número, vamos a dejar numérico. Sí, la única variable que no va a ser un tipo numérico es el ID, va a ser un tipo cadena. ¿Por qué? Porque eventualmente yo a tratamiento sí le voy a codificar en la columna tipo. En anchura no nos importa nada. Aquí simplemente el ancho de la columna en decimales, por defecto le sale 2. Aquí yo tengo que ser lógico. Si mi talla, aquí por ejemplo yo estoy utilizando decimales, 2 decimales, pongo 2. Pero acá en tratamiento, como lo voy a codificar con números enteros, los dejo en 0. La etiqueta, dejémoslo como teteo de tratamiento. Y aquí es muy importante. En valores yo vengo acá, en la columna de valores, esta columnita es para ya codificar. Entonces, supongamos que yo ya tengo mi diccionario y pongo el valor número 1, va a ser como tratamiento metformina. Enter. El número 2 va a ser levotiroxina. Listo. Y el número 3 va a ser cualquier GLP-1. Entonces, una vez yo ya tengo codificado así, le doy aceptar y ya tengo lista mi variable número 13. ¿Cuál es el último paso que nunca se les debe olvidar? Es la columna de medida. Esto parece, ustedes si corren el programa normalmente no pasa nada, les da en los primeros escalones de análisis los resultados iguales y funciona muy bien. Pero si ustedes ya van a ver un pasito más allá, van a aplicar chi cuadrado, van a aplicar regresiones lineales y este tipo de cosas, tienen que poner el tipo de medida porque luego SPSS se confunde. Luego vamos a comparar los resultados de aquí con ChatGPT. Entonces, en este caso, no tenemos un orden claro. Entonces, acá es lo que les comentaba. Si yo tengo una variable de números, pongo escala. Si tengo una variable que tiene algún tipo de orden, pongo ordinal. Y si tengo alguna variable sin ningún orden, pongo nominal. Un ejemplo de ordinal tenemos en el tipo de entrenamiento 2, en este caso, por ejemplo, aquí sí tiene un orden. Poco regular bastante, es un orden creciente, entonces pongo ordinal. ¿Ok? Una vez yo ya tengo lista mi variable número 13 que creamos en este momento, me voy para acá. Como ven, ya tengo yo listo aquí todos los casos que les fui poniendo al azar para que tengamos un ejemplo súper claro. Ahora, ¿cuál es el beneficio de trabajar en SPSS? Ustedes pueden mover, quitar datos, poner cosas y aparte de eso tener informes para ir puliendo las bases de datos. Por ejemplo, en tratamiento vamos a poner que ha tomado metformina. Y acá vamos a poner así, permítanme un segundito. Vamos a equivocarnos de aquí. Vamos a equivocarnos de aquí así. Y todo el resto va a tomar metformina. Deme un minuto, por favor. Les quiero ejemplificar cómo van a ustedes cómo van a filtrar sus datos luego. Entonces, perfecto. Supongamos que ya llenamos los datos de tratamiento nosotros ahora. Como ven, aquí se me fue un punto, aquí se me fue un 11, aquí se me fue un 22. ¿Cuál es el problema?
que yo habitualmente no estoy manejando 100 pacientes. Puede que sean estudios chiquitos de enfermedades raras o cosas que les aprueben, pero no es lo ideal trabajar con tan poquitos pacientes. Suponiendo que estamos trabajando con poquitos, se ve, pero si yo estoy trabajando con una base de datos de 500, 1500 pacientes o muchos más, estos datos se pueden llegar a perder. Entonces, ¿qué hago yo aquí? El beneficio de SPSS es que les permite calcular frecuencias y todo de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo como si yo tuviera que sacar las frecuencias de todo esto. Lo que me toma varios minutos, varias cosas, por ejemplo, yo le doy aceptar y todas las tablas salen. En las tablas de frecuencias salen absolutamente todas. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar en este momento? Que cuando ya tengo el reporte de frecuencias que me da SPSS, recuerdan que yo en tratamiento me confundí, entonces debería tener virtualmente tres variables, que es lo que se ve en esta columna de acá. Pero como yo tengo 5 variables, voy a decir, ok, ¿qué pasó? Voy a ver acá, tengo una variable que dice 11 y una variable que dice 12, que 11 y que dice 12. Yo digo, ok, voy a arreglar este problema, pero antes voy a ver si hay perdidos. Veo que hay perdidos 1. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Cojo, vengo a mi base de datos nuevamente, pongo en buscar, busco 11, me da el 11 y aquí borro. 11 debería ser 1, el 2 debería ser esto, y aquí en valores perdidos, ustedes nunca se deben inventar datos, ¿ok? Lo que ustedes deben hacer es, ok, encontré perdidos, vamos a hacer una pausita en el análisis de datos. No es que obviamente me demoro 2, 3 horas, voy a hacer una pausita de unos 5 minutos. Digamos que estoy haciendo una tesis con alguien más. Oye, Carlitos, ven acá, vamos a revisar el paciente o vamos a revisar la ficha del paciente que está codificado como AAQM13. Entonces digo, ok, el paciente AAQM13 sí está registrado, sí está tomando y está tomando un GLP-1. Entonces, esta es la forma en la que yo debería tratar y pulir mi base de datos. Ya tengo listo todo esto de aquí y una vez que ya tengo listo todo esto de aquí, nuevamente digo, qué chévere, ya vi posibles errores, ya está bien codificado, ya está todo perfecto, quiero ahora sí efectivamente analizar. Vamos a hacer un ejemplo clarito de cómo es el análisis de datos para la parte descriptiva. No nos vamos a ir a la parte inferencial, tenemos la charla preparada para otra ocasión, pero vámonos solo con la parte descriptiva. Yo quiero analizar, hacemos estos siguientes pasos. Ya tengo toda mi base de datos listo, veo que esté perfecto. En este caso tengo 100 casos para no complicarnos con los porcentajes. Voy a analizar en SPSS estadísticos descriptivos, frecuencia y señalo todo lo que quiera sacar a frecuencia. Es muy importante que sepan que, por ejemplo, aquí en sexo es fácil. Yo voy a ver, por ejemplo, 30 hombres, 30 mujeres y va a sacar 30, 60%. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a calcular edad? Vamos a ver esto antes de hacer eso. Si yo me pongo a calcular los valores de esto, me va a sacar diferentes frecuencias. ¿Por qué? Porque cada valor de talla es nuevo. Entonces yo voy a tener aquí probablemente unas 50 columnas y no me va a servir de nada. Igual en edad, igual en peso, no me sirve sacar las frecuencias de las variables numerales, vamos a decirles ahora, ¿ok? Las variables que tengan y contengan números, no puedo analizarlas con esta parte de las frecuencias porque van a ser tablas enormes. Es más, vamos a ponerlas al final para que puedan ver ustedes cómo quedan estas de aquí. Entonces, ya tengo listo, perfecto, voy a revisar mi tablita de resumen, no tengo ningún valor perdido y tengo 100 en todos, estoy maravilloso. Tengo mi tablita de antecedentes personales, de sexo, de residencia, de diabetes, de antecedentes, etc. Y ahora vamos a ver cómo quedó la parte de edad. En edad, por suerte, mire, tengo 5 edades, en el peso ya se vuelve un poquito más caótico y en talla sí me voy por las nubes y hay demasiadas variables. Entonces, ¿qué hago yo si no quiero, si quiero analizar estas variables, pero no quiero hacer estos cuadros tan gigantescos? En este caso no las he categorizado, pero lo que voy a hacer es tomar medias y medianas. Entonces yo vengo nuevamente a estadísticos, en cualquiera de las dos ventanas les sirve. Vengo a estadísticos descriptivos, vengo a frecuencia, quito los que no me interesan y me voy a estadísticos. En estadísticos voy a analizar desvío estándar y la media. ¿Por qué estos y por qué no los otros? En clases les van a decir qué es media, qué es mediana, qué es moda. La mediana es el valor central de los datos, la media es el promedio y la moda es el valor que más se repite. No nos interesa. En la práctica no nos interesa cuáles son los valores, al menos en la mayoría. Hay estudios
que sí nos interesan ciertos datos, pero de manera general no me interesa saber cuál es el valor que más se repite o cosas así. Tal vez en algunas cosas sí, pero ya me sabe. Por ejemplo, si yo tengo un porcentaje de 70% de personas que toman metformina, ya sé que la mayoría toma metformina. No necesito sacar la moda en estas cosas, ¿ok? Y el desvío estándar es desvío estándar porque necesito saber cuál es la característica de mi población. Yo necesito poder decir en mi estudio, vamos a verlo más prácticamente ya corriendo el análisis. Para esto yo voy a hablar de la siguiente forma. Les digo esto porque uno debe hablar con propiedad científica. Entonces, yo voy a decir, en mi estudio se ha incluido una población que se caracteriza por tener una edad media de 23 años con un desvío estándar de un año, que significa que tengo pacientes entre 24.7 y 20, entre 22.7 y 24.7 años. El peso, tengo un peso medio de 71, es una población que está medio pesada. El problema es que tengo una variación bien grande, entonces tengo 15 kilos de desviación. Entonces, significa que hay pacientes que pesan muy poquito y pacientes que pesan bastante más. Y la talla, tengo pacientes, mi población en general mide unos 70 y tenemos un desvío de 12 centímetros. ¿Por qué también es muy importante esto? Porque yo ya tengo, digamos que este es un estudio gigantesco que estamos haciendo en adultos jóvenes latinoamericanos. Yo al tener esto ya puedo decir, ok, si mis promedio de adultos jóvenes latinoamericanos pesan, miden esto, veamos cómo están los gringos. El mismo grupo etario pesa mucho menos y mide mucho más, entonces tal vez los estudios que se han realizado no son tan extrapolables. Este término de extrapolación de estudios es algo con lo que hay que trabajar con mucho cuidado. No es lo mismo aplicar las curvas de crecimiento de la OMS, de la CDC en los niños, porque los estudios son hechos de niños gringos. Ahora, esto guárdense también, es una perlita. Lo que más se recomienda, especialmente en nuestra población, son las tablas de la CDC. Estas tablas se pueden descargar en internet y las versiones más bonitas las van a encontrar en Up to Date, que si alguien quiere de manera gratuita pueden ver un video que está en mi canal de YouTube. Ahí está cómo pueden obtener gratis ese PSS. Si tienen sus facultades, muchísimo mejor. Hay muchas universidades que ya pagan esto. Ahora, esto es lo importante con la parte de media y desvío estándar, para tener una idea de la población, para describir yo mismo mi población y para ver si otros estudios me sirven. ¿Qué hago una vez que ya obtengo estos datos de aquí? Lo que yo hago, número uno, es presentarlos. ¿Cómo los presento? Vamos a irnos al ejemplito de acá que ya les tengo listo. Estos señores de aquí, este comité, son los que determinan o recomiendan, porque acuérdense que vamos a hablar un poquito de la parte de las normas Vancouver. Las normas Vancouver son las normas en las que yo debo citar. Con Danielito van a tener ustedes una charla también. Yo siempre me peleo con él, pero las normas Vancouver me indican más el tema de citación. Entonces, me dicen, oiga, doctor, usted tiene que poner entre paréntesis su fuente, de dónde tomo esto, con un numerito, y abajo, como está aquí, abajo tiene que poner cuál es la fuente completa para que los lectores puedan ir abajo y ver, etcétera, etcétera. Las normas Vancouver no me indican a mí cómo tengo que presentar una tabla o cómo tengo que poner el espaciado de los párrafos y todo esto. Son estrictos en eso. Es citación. Vancouver es solamente citación. Las diferentes editoriales, en el caso de la Universidad de Cuenca, el repositorio es quien rige eso. En las revistas internacionales son ellas quienes rigen cómo quieren que se presenten sus datos. El ejemplo que les pongo ahora ya está trabajado, pero les voy a mostrar cómo se presentan de manera habitual en nuestro medio en Ecuador los datos, y yo diría tal vez en el 70% de revistas y lugares. Se presentan, como ven, aquí está una tablita normal, pero la idea es facilitar la lectura visual a las personas. Entonces yo ya tengo como que automatizada esta parte de presentación y todo. Entonces yo quito, esto grabarán, lo verán, es rápido, ¿no? Quito izquierda, quito derecha, quito centrales del medio y por variables voy quitando horizontales. Una vez que hago esto por todas las variables, ya tengo la tablita en el formato más común que se presenta en todas las revistas científicas. ¿Y cómo llegué yo a hacer esta tabla? Ustedes podían ver en la parte de PSS cómo se obtuvieron las variables. Entonces vamos a trabajar un poquito esto de aquí. En ese PSS yo tenía, por ejemplo, vamos a ver antecedentes personales, que es una de las que estamos acá. Yo pongo copiar la tablita de SPSS, pongo control V en Word o en donde esté editando yo, y aquí sí ya voy a preparar mi tabla previamente. Voy a tener 4 columnas en total.
la columna de las variables, la columna de la categorización y n y porcentaje. ¿Por qué les sugiero que pongan esto en frecuencia? Porque muchas veces a ustedes ponen como título frecuencia, pero no nos sirve mucho eso ya en la parte práctica y aplicándole a la presentación de resultados como tal. Entonces siempre les sugiero que pongan n y perdónenme un momento. Siempre les sugiero que pongan n y al lado seguido el número del total de su población. Y porcentaje sería el colmo que no sobreentendamos que es el porcentaje de la frecuencia total que hemos estado analizando, ¿ok? ¿Cómo paso yo esto de aquí? Como ven, esta es la tablita que me da SPSS. Vamos a verla un poquito más clara. Me da con antecedentes personales, que es la variable que estoy analizando, me da los valores sino, frecuencia, porcentaje y porcentajes válidos y acumulados. No me interesa esto. No me interesa para nada. Lo que yo voy a hacer al tener ya mi tablita en blanco, hago lo siguiente. Cojo estas tres, veo de frecuencia, porcentaje y me vengo para acá, sí y no. Control C, Control V. Y luego voy editando ya la parte de lo que necesite. Por ejemplo, estoy en francés, entonces pongo Control G, bueno, Control N en el caso en el tecladito en español y ya se queda como debería ir presentando. Acá lo mismo pongo ya antecedentes personales, Control Shift B para que se haga automáticamente y así voy haciendo variable por variable. Ya tengo lista mi tablita una vez que he hecho este proceso que les acabo de mostrar, lo replican con todas las variables y en el caso de ahora, por ejemplo, estamos haciendo un mix. Estamos presentando variables sociodemográficas y clínicas, pero lo más adecuado es separar esto. ¿Por qué? Porque al presentar ya mi población con las variables sociodemográficas, les permito a mis lectores decir, ok, este estudio tiene población negra de 20 años, en su mayoría mujeres, etcétera, etcétera. Entonces tienen su idea general de qué población es la que se está estudiando, mientras que en el ejemplo de ahora es simplemente con fines demostrativos, ¿ok? Otra recomendación que les hago siempre es los títulos deben ir pegados a las tablas. Entonces, por ejemplo, los formatos con párrafo tienen que verlos muy bien. El título de la tabla y el pie de tabla tienen que ir pegados a la tabla. Y otra aclaración muy importante es que el pie de la tabla debe estar con al menos 2 puntos menores para que no le robe protagonismo a lo de arriba. Y lo extra importante en los títulos de las tablas, este comité les va a decir, ustedes si quieren leerse algún rato, pueden leerle Plus Medicine, les publica muy bonito cómo presentar tablas y cómo presentar resultados. En el caso de los títulos les recomienda que sean claros, concisos, que no se vayan por las nubes. Yo sugiero a este título de aquí, por ejemplo, agregar, hasta aquí estamos perfectos, cumplimos con la norma, pero yo sugiero agregar un poquito más. ¿Dónde se realizó el estudio? Por ejemplo, pongo Hospital Vicente Corral Moscoso, es el más grande de la zona sur, y luego pongo el periodo, por ejemplo, 2025, 2026, ¿ok? Muy importante, les sugiero mucho esto para que se identifique cuando no hay muchas tablas y con esto. Es muy importante que ustedes también lleven lo lógico de presentar los documentos, porque si yo le sobrecargo a mi lector con algunas cosas, le sobrecargo a mi lector con datos, se pierde. La gente es muy fácil que se pierda. No se diga a ustedes ahorita, les presenté mucha información que generalmente divide en 3 clases en un condensado de algunos minutos. Entonces, tenemos esto, vamos de arriba para abajo repasando un poquito, títulos cortos, concretos, indicando lo que se presenta siempre con el número de la tabla y lo que les sugiero mucho es agregar los títulos así para que luego no estén batallando con la parte de los índices. Clic derecho, insertar título, en este caso, bueno, está en otro idioma mi computadora. Una vez que ingresan esto, ahí sí ponen su título completo. ¿Por qué? Porque luego esto ya, cuando ustedes quieren ingresar una referencia, por ejemplo, una tabla de referencias, se ingresa automáticamente. Ay, perdón, es una tabla de títulos. Permítanme un segundito, es uno de tablas. Entonces vamos a ver de ilustraciones y aquí, por ejemplo, ya escogen tabla y ya se ingresa automáticamente la tabla donde está. Esto es más cuando escriben algún libro, cuando escriben su tesis, en el caso de algunas universidades que aún hacen eso, les sugiero mucho que hagan esto. Ahora, mucha gente batalla con la parte de los formatos, entonces simplemente ustedes le dan clic a esa flechita que dice acá estilos, en
título, bueno, a mí me sale Legend, pero ustedes van a poner aquí en títulos, modifican esto de aquí y lo ponen en el formato que estén haciendo. Por ejemplo, acá se maneja mucho el Arial 11, sin cursiva, en color negro. Vamos a formato acá abajo, vamos a párrafo. Le ponemos el párrafo, como les comentaba, 00 para que se pegue el título de la tabla y listo. Yo acá solo tengo que poner negrita manualmente porque eso no le hace. Le justifican y queda perfecto. Entonces, de arriba para abajo, la tabla con este estilo para que sea automáticamente luego los índices, si ustedes no batallan con eso, es todo automático y la tablita presentada de esta forma. Con este formato es la forma más común que se presentan las tablas. La parte del pie de página es importante que si ustedes tienen siglas, las indiquen abajo qué significa, o por ejemplo, si tenemos aquí, se me ocurre edad y pusimos un rango de 12 a 15 y de 13 a 14, yo ponga acá un superíndice y ponga abajo, por ejemplo, pongo aquí 2, subíndice, pongo acá abajo también un subíndice y pongo edad media, 12 años, entre paréntesis, standard deviation 1.5. Entonces, así es como se presenta la media diciendo que yo tenga, ¿ok? Y finalmente ya lo pueden describir. La descripción realmente les sugiero que sean concretos en todo, en sus historias clínicas, en la presentación de un paciente cuando tenga un caso clínico, en el pase de visita cuando esté en el hospital. No nos interesa como médicos y no les interesa como lectores la lata. La lata, tal vez para personas de otro país, es palabrería que no sirve para nada. Entonces, tienen que ir directamente. Por ejemplo, muchas veces veo que empiezan poniendo eh, el presente estudio se realizó con tales personas, bla, bla. No, vamos directo, descríbeme los datos, qué es lo que me interesa. Tenemos tantas personas mujeres, tanto esto, incluso por ejemplo aquí la muestra estuvo compuesta principalmente por mujeres. Podemos acortarle aún mucho más. La mayor, por ejemplo, la mayor parte de pacientes fueron mujeres con un 61%. Es otra forma que se puede utilizar también. Voy directamente a la descripción, no pongo lata. Por ejemplo, leo mucho también en algunas tesis cuando me pide la universidad que les revise a los chicos que ya están acabando la carrera, me mandan en el presente estudio y de acuerdo al sexo se ha observado que no. Eso, olvídense, revisen estos documentos que les dejo acá abajo y van a poder evolucionar un poquito. Les sugiero mucho que se vayan adaptando a la redacción académica. No es difícil, es simplemente hablar fácil, cosas difíciles, que ahí es lo complejo y lo que les toma tiempo antes que dificultad. El tomar datos complejos, tener la perspicacia para analizar datos y relaciones es algo que de momento no puede hacer una inteligencia artificial, a menos que se paguen las suscripciones mega premium. Por ejemplo, las versiones corporate de ChatGPT y de Cloud son las únicas que de momento con un amigo que trabaja para estas empresas que me ha demostrado que están algo similar a la descripción de un profesional que está muy entrenado en investigación. Eh, bueno, eso es un poquito lo que les venía a hablar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechen ahora, si alguien está haciendo su tesis, muéstrela ahora para corregirle. Bueno, les muestro un poco esto. Vamos a volar un poquito con la parte de aquí. Esto les voy a hablar un muy resumido, o sea, es simplemente para finalizar y para que vean qué más podemos hacer en otro momento. Como vieron, ya pudimos sacar la medida de frecuencia y porcentaje. Es muy importante, les señalo aquí, cuando ustedes sacan prevalencia e incidencia, que dominen esos temas. Yo veo hasta el día de hoy, desde hace casi 10 años, que en las facultades los profesionales se equivocan con conceptos facilitos. Prevalencia e incidencia no son lo mismo. Prevalencia es un número de una enfermedad que yo estoy analizando por primera vez. Por ejemplo, se observó en una población de 100 personas, 20 tenían influenza, una prevalencia del 20% en la población estudiada en este determinado tiempo. Si yo quiero ver la incidencia, yo tengo que hacer un segundo estudio. Significa que el siguiente año yo vería cuántos pacientes nuevos tienen esto. Y ahí sí ya puedo ver yo una tasa de incidencia que no es lo mismo como la prevalencia simple.
¿ok? Hay muchos otros valores, ven ustedes aquí letalidad, incidencia acumulada, mortalidad, etcétera. Aquí podrían hacerle una capturita, esto les sirve bastante para el estudio como tal ya más profundo. Voy a hablar un poquito de esto, el valor P. El valor P es un valor que a mí me interesa profesionalmente y como médico, como estudiante, es como el santo grial de la investigación. ¿Por qué? Porque igual tener un valor P menor a 0.05 significa que la relación que yo como investigador estuve analizando no se debe a la casualidad. Por ejemplo, un ejemplo clarito es que la casualidad no explica causalidad, y el ejemplo que usa mucha gente es justo en invierno. El hecho de que se vendan más helados no significa que debido a los helados aumenten los casos de influenza. Pasa al mismo tiempo, están relacionados, pero no se explica esto estadísticamente con un valor P. Simplemente son sucesos que pasan al azar. ¿Cuándo deja de ser al azar? Cuando yo ya meto fórmulas, ya meto estadística inferencial, que es un pasito extra, lo que ya vimos. Yo empiezo a analizar con diferentes fórmulas, con diferentes métodos, y ya obtengo valor P. Ahora, hay un documento interesante que yo lo leí como hace unos 4 años, que era Beyond P-Value, más allá del valor P. No hay que conformarnos simplemente con un valor P menos de 0.05. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que muchas investigaciones son manipuladas o los datos son falseados para que se vea esta correlación. Entonces, número uno, pueden estar manoseadas las investigaciones. Y número dos, tengo que tener criterio. Yo no puedo coger y decir, ok, este medicamento, este GLP-1 sirve para esta señora, le voy a dar esto. No, tengo que tener criterio médico, tengo que saber leer. No porque todo el mundo diga esto, yo lo hago. No porque UpToDate me diga que haga esto, lo voy a hacer sin ver a mi paciente. Puede que el mismo GLP-1 me dice que es lo mejor, hay valores de 0.00001 que sirve para tratar diabetes, que sirve para bajar de peso, pero es excelente. No significa que yo le voy a dar eso a mi señora que me está pagando con 12 huevos de su gallina criolla un medicamento que le cuesta $300 al mes. El criterio clínico y médico es algo que deben desarrollar desde los primeros años, ¿ok? Entonces, lo extra que les iba a decir, significa que hay una relación estadísticamente significativa cuando hay un valor menos de 0.05. Significa que desde 0.040 y 999 ya hay una relación chiquita, pero la hay. No se diga, hay muchos que ya los reportan. Cuando hay valores extremadamente relacionados. Yo he sacado en la tesis de mi esposa cuando se graduó, ella obtuvo un valor P de 0.000001, pero se reportan con menos de 0.5 la mayoría. Y cuando uno quiere lucirse o sacar un poquito o sacar gala, que tuvo una muy buena investigación y que sacó esto, lo pone como 0.001. ¿Ok? 0.05 menos de eso significa que hay relación. No nos quiere decir el autor si buena o mala, y cuando nos pone el autor menos de 0.001 significa que el autor dijo, oye, estoy sacando gala de mi investigación, está súper buena. Lo extra del valor P que les quiero comentar, no se ensimismen con obtener valores P menos de 0.5 o tener en la primera investigación que hagan un resultado magnífico. El 70% de investigaciones no llevan a ningún lado, pero son la base para decir, este no es el camino, y dirigir o siguientes generaciones o siguientes investigaciones propias hacia un rumbo que pueda eventualmente tener una buena significación o un buen resultado que tenga impacto en la sociedad. A ver, esto ya les conversé, hay intervalo de confianza. Bueno, esto es bastante más complejo, es para otra clase, como ven, hay muchas pruebas. Les quiero dejar esto de aquí. Acá tienen un resumen de lo que podríamos ver en otra charla. Toma bastante tiempo y ya me pasó una vez que las mezclé, que las hablé las dos al mismo tiempo y es bastante complejo. Esto de aquí yo prefiero hacerlo incluso de manera presencial y más que presencial porque realmente les digo, no hay mucho beneficio en esto. Yo les dijera aquí, las personas que están interesadas realmente en iniciar investigación el día de mañana, tomen una captura de esto, pónganse en contacto conmigo y empezamos el día de mañana mismo a hacer un bosquejo de ideas y de investigaciones para ya iniciarlas. Entonces, la idea es que les impulso un poquito con esta parte autodidacta, que la desarrollen, tómenlo en capturita, si les sirve, chévere, contáctenme a mí. Acá les dejo, es una pequeña frase mía, estoy ya en mi tercer año de la licenciatura en filosofía y me gusta dejarles también un poquito. La foto acá es una charla que tuve con unas estudiantes gringuitas que vinieron de intercambio, hablábamos de salud pública. Y la frase con la que les quiero dejar es, los números no sustituyen el juicio.
lo obligan a ser honesto. ¿Qué significa esto? Que los números no van a reemplazar nunca a una persona que esté teniendo otra persona, jamás en la vida. Puede que existan a la fecha chinos que quieren hacer un sistema más eficiente con medicina, que se aplaude con robots, que se aplaude maravillosamente, pero jamás va a sustituir el juicio de una persona que está viendo la realidad de otro ser humano y empatiza de manera real y no con algoritmos. Pero sí obligan a ser honestos, porque no es lo mismo que yo le diga, o que ustedes han visto, no es lo mismo que un médico le diga, póngase este suerito, señora, que le cuesta $70 porque el de la farmacia me pasa 50, que le diga, oiga, este suero no le sirve porque estas investigaciones me dicen que no. Entonces, el juicio es una cosa, pero el juicio también se puede estar nublado o parcializado por las conveniencias de cada persona, por las creencias. Incluso hay profesionales de la salud que meten a Dios, astrología en sus consultas. Entonces, la idea es ser claros, ¿no? La idea es ser claros de ir avanzando un poquito. Esa fue la charla del día de hoy. Avísenme si alguien tiene una duda. No se callen o si no parece que estoy hablando solito y que perdí mi tiempo. Alguien dígame algo o me desconecto ahorita. Te queríamos agradecer por compartir con nosotros esta valiosa ponencia y por brindarnos sus conocimientos y experiencia en el área de investigación y análisis de datos. No sé si tú también nos pudiera ayudar dándonos una palabra clave para marcar la asistencia. Eh, Póngale ANOVA. El que escribe mal ANOVA, póngale como que no fue. Bueno, ahora les brindamos a todos nuestros compañeros un espacio para preguntas y respuestas. Invitamos a los asistentes a activar sus micrófonos para realizar sus preguntas, si lo prefieren, o pueden escribirlas por el chat. Buenas tardes, ¿cómo está? Agradeciéndole como la ponencia y ando un poquito como en cero, se hablaron muchas cosas, recién estoy como iniciando y creo que es importante como lo que mencionaba de que un poco la parte autodidacta, yo soy la que mencioné que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y lastimosamente como actualmente esa materia ya no se dicta y no forma parte ya del pensum de estudios, entonces siempre es bueno como uno visualizar aparte qué opciones hay. Así que me gustaría saber nuevamente cuál era el libro que recomendó para estudiar bioestadística. Muchas gracias. Chévere, muchas gracias, Victoria. Qué gusto que preguntes de eso. Les recomiendo dos cosas principalmente. Uno, el libro, Rosner se llama, Fundamentos de Bioestadística. Es el libro con el que estudian los gringos. Es una Biblia de información. Entonces, por ejemplo, si alguien me viene a discutir algo, es chirlazo en la cara y en el otro cachete con Rosner. Entonces, la idea es tener buenas fuentes, ¿no? Compartir las fuentes con todo el mundo, abrir lugares de discusión, pero más allá de eso, no me quiero quedar solo con el toma este libro y estúdialo, sino más bien con toma este libro y aprende a usarlo bien. Como les recomiendo que analicen libros, estudien libros, va a haber muchas cosas en la carrera nuestra, lastimosamente es así. Hay muchas cosas que nos gustan, muchas cosas que no nos gustan y muchas cosas que tenemos que sí o sí aprenderlas. En el caso de ustedes que se quieren meter en este mundo, Rosner con N, R-O-S-N-E-R. Entonces, les recomiendo mucho que utilicen ya sí o sí inteligencia artificial. No se metan, no somos dioses para coger, no somos Rosner para coger un día al otro y aprendernos todo el libro y aplicarlo de una. ¿Qué les sugiero? Vayan dando un pasito más allá. Páguense en un grupo de estudiantes ChatGPT, no copien obviamente, por Diosito Santo les ruego con la vida que no copien, el día de mañana ven pacientes y si no están en capacidad de tomar decisiones en segundos, se les muere gente. Paguen suscripciones en grupos, ya sea Cloud o ChatGPT, y empiecen a programar o usar GPTs que ya estén programados en el caso de ChatGPT, y en el caso de Cloud ya hay código, pero para regalar abierto. Entonces, coges tu librito de Rosner en PDF, lo descargas, lo subes a cualquier plataforma, cualquier cosa que te ayude a estudiar, y ahí sí, ya una vez este libro cargado, le vas, oye, tengo este estudio, estamos actualizándonos con esto del síndrome de ovario poliquístico, me descargo el paper, le subo a este GPT o a este bot o a lo que sea que tengo programado, explícame como tú me conoces a mí. Y lo bueno de pagar en grupo es que les reconoce, o sea, por ejemplo, ustedes si se identifican, dicen, en tu caso, soy
Jazmín, soy Victoria, soy Aleisha, se identifica cada una y les puede ir personalizando la forma en la que les hace estudiar, la forma en la que les explica las cosas para que ustedes individualmente aprendan. Un amigo me comentaba, el que les comentaba que trabaja como consultor de OpenAI, que tiene un límite, lo que no nos sugiere él es tener más de 3 a 4 personas, 3 como máximo para que sea súper óptimo, 4 personas trabajando con la misma cuenta si es que realmente no hay plata para pagar todos los meses. ¿Por qué? Porque si ya tengo yo 5 o 6 personas utilizando, en el caso de ChatGPT al mismo tiempo, se pierde. Les va a mezclar muchas cosas y no se personaliza al nivel que se debería personalizar. Ahora, eso es con respecto a cómo estudiar, ¿no? Les recomiendo mucho en la parte de inteligencia artificial, les digo esto siempre, ¿no? Yo caí en el pecado de acelerar mi trabajo con ChatGPT. ¿Cuál es el problema? Que uno le pierde el hilo a la redacción científica. Uno tiene que escribir todo el tiempo si quiere escribir bien. Uno tiene que escribir 1000 pendejadas si quiere escribir una cosa buena. Entonces, uno tiene que estar continuamente escribiendo, 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 escribiendo. Yo actualmente le comentaba a un amigo, los detectores de plagio detectan, número uno, si hay algún documento que tenga el mismo texto. Y número dos, analizan qué tan impredictible es lo que yo estuve escribiendo. El algoritmo simplemente dice, esta cosa está rara y no tiene una lógica de robot, entonces es humana. Y la otra tiene más como robot, entonces le detecta como IA. Y ya me pasó en 3 ocasiones que yo he pulido, no es que soy una eminencia, ¿no? Pero tengo algunos años escribiendo ciencia como tal, y me ha detectado ya 3 veces mi porcentaje, mi escritura como un porcentaje bajo de inteligencia artificial. ¿A qué les llevo esto? No se confíen de inteligencia artificial para todo. Utilícenle con inteligencia. Van a estudiar mucho más rápido, van a tener tiempo de salir y tomarse una cerveza, pero si antes ya estudiaron 2 horitas con ChatGPT, estudiaron, aprendieron y hacen un ciclo de repetición a lo largo de los meses, más que justificado irse a pegar un asado con los amigos, más que justificado irse a tomar una cerveza, ir a correr, lo que sea que les guste hacer, pero utilícenle con mucho criterio, porque ahí va a estar la clave entre las 39 personas que estamos aquí hoy en día y la persona el día de mañana que está recibiendo un premio por investigación. ¿Alguna otra pregunta? Estoy un poquito resfriado. Acá yo vivo actualmente en una ciudad que está a 1 hora de Cuenca, que es una ciudad muy bonita de Ecuador, y se enferma acá, como somos poquitos, son como 6.000 habitantes, uno tiene gripe y se enferman todos. Entonces me resfrío un poquito. Ahora, cuénteme, ¿alguien tiene alguna duda? Si no tienen dudas, pueden escribirme a mi WhatsApp. Déjenme, les dejo acá. Les dejo con el codito de +593. Si quiere alguien... Debe ser... Les dejo ahí mi WhatsApp. Si alguien quiere, mándenme un mensajito. No les respondo inmediatamente. Y a fines de semana no estoy dando consulta, entonces me demoro un poquito en responderle a los pacientes. Eh, Mándenme un mensaje a Instagram si tienen alguna duda. Échense una chequeada si quieren. UpToDate gratis está en mi canal de YouTube. Voy a empezar a subir más videos. Realmente se me ha complicado. Tengo como 7 videos que me ayudaron editando unas chicas, pero no les he subido estoy con un proyecto súper grande acá donde estoy viviendo, y aparte de eso el papeleo del posgrado me ha tenido bárbaro. Entonces mándenme un mensajito si alguien quiere investigar, me dejan alguna duda, alguna cosa que estén ahí, y sería todo por el día de hoy. Bueno, ya que no hay más dudas, entonces agradecemos profundamente al doctor Ariel Quispe por su tiempo, disposición y por compartir esta enriquecedora sesión con todos nosotros. De igual manera, queremos agradecer a todos los participantes por estar en esta jornada de Digitools. Esperamos que esta ponencia haya sido de su utilidad para fortalecer sus conocimientos en investigación y análisis de datos aplicados a la salud. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales oficiales para futuras actividades académicas y eventos. Ah, ¿alguien le da la palabra? ¿Alguien quiere hablar? O nos vamos todos. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho.
Acuérdense de las cosas que les dije un poquito más allá de las clases como tal o de lo que se venía a hablar el día de hoy. La idea es compartir un poquito de lo que se va ganando con los años. Eh, Consúltenles lo que les he dicho también a los siguientes ponentes, agradezcan a los anteriores y que tengan un excelente día a todos. Un muy buen fin de semana. Cuídense. Gracias, doctor.